Vamos a hablar de uno de los temas que sin duda ha generado muchísima polémica en el ámbito político y en redes sociales, la propuesta de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, de que los estudiantes o los recién egresados de las universidades destinen el 20% de su salario durante 10 años para financiar en parte la educación superior pública en el país. Por eso tenemos en línea hasta ahora a Alejandro Palacios, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Alejandro, buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, pues primero muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Bueno, Alejandro, ¿qué le parece esta propuesta de la senadora Valencia? Bueno, pues a mí me parece preocupante en el sentido de que el 20% del salario de un país en donde alrededor del 80% de los habitantes no ganan más de 2 salarios mínimos, pues es preocupante. ¿Por qué? Porque es un país en donde las personas ganan muy poco, donde el empleo informal es extremadamente grande y donde al fin y al cabo pues se niega la educación como un derecho y más bien se convierte en un negocio. Entonces yo creo que es importante siempre tener presente que la responsabilidad de la educación es del Estado, puesto que es un derecho y no es un servicio. Sí, Alejandro, hay otro de los puntos y precisamente luego de estas manifestaciones en las que ustedes estuvieron, la falta de financiación y ustedes ahora están pensando en entrar en un paro. ¿Qué universidades y en qué consiste esto? Bueno, pues el paro universitario es como el mecanismo por medio del cual presionamos al gobierno nacional para que escuche nuestros llamados, para que no nos dé la espalda. El día miércoles de octubre se dio una movilización a nivel nacional que fue absurdamente masiva, fue algo loco, en donde mucha gente salió a manifestarse, no solamente los estudiantes, sino todo un país, haciéndole un llamado al gobierno, y a que no le diera más la espalda a las universidades. Entonces se hace la marcha, se convoca un paro nacional universitario, en donde se va a presionar al gobierno. Este miércoles 17 de octubre hay de nuevo movilizaciones en todo el país, para que antes de que se apruebe el presupuesto general de la nación, pues realmente escuchen las peticiones de los estudiantes. Alejandro, pero el gobierno anunció que se destinó un presupuesto adicional de 500.000 millones de pesos para intentar aliviar esa carga financiera de las universidades públicas. ¿Eso para ustedes satisface de alguna forma sus pretensiones? No, yo se lo dije a la ministra el jueves que estuvimos en un debate y le dije, ministra, ¿por qué le trata de hacer conejo a los estudiantes? Entregar 500.000 millones de pesos, pues la gente dice, ay, qué bacano, la ministra dio dinero, pero cuando uno entra al detalle de mirar cómo se van a repartir esos 500.000 millones de pesos, se da cuenta que tan solo 55.000 son para la base presupuestal del funcionamiento de nuestras universidades, donde los rectores han manifestado que hay un déficit de 3.2 billones, es decir, lleva alrededor del 1.5-1.6% de lo que necesitamos, y para exactamente lo mismo en inversión. Tenemos un déficit de 15 billones y la ministra tan solo da 220.000 millones, entonces yo creo que lo que se hizo fue hacerle conejo a los estudiantes, pero ni los estudiantes, ni los profesores, ni los rectores tragamos entero esa mentira. Alejandro, entonces, ese presupuesto, como usted lo señala, que ha hablado la ministra, para ustedes no es suficiente. ¿Cuál es su propuesta y de qué otros rubros destinados para el funcionamiento de otros ministerios en el Estado ustedes creen que se deben reducir? Bueno, pues primero, antes de reducir, hay que corregir las desviaciones de los recursos públicos a las universidades privadas. Por ejemplo, en el 2016 Juan Manuel Santos nos aumentó el IVA diciendo que era para la educación, el famoso IVA social, que era el 40% de un punto del IVA. Eso es mucho dinero. ¿Qué pasó con ese dinero? Alrededor del 80% se desvió para el ICETEX y solo el 20% llegó para la universidad pública, cuando todo tenía que ser para la universidad pública. El impuesto complementario a la renta, el impuesto CRE, era un impuesto que tendría que ir a las universidades públicas. En el 2017 se recogieron alrededor de 765.000 millones de pesos de este impuesto y tan solo 100.000 llegaron a la universidad pública. Se desvió otra vez para el ICETEX. También pasa exactamente lo mismo con los recursos que provienen de la economía solidaria, del sector solidario. También, como no existe una reglamentación clara, pues se corre el riesgo de que se desvíe. Entonces, uno, corregir esas desviaciones. Por ejemplo, el programa Serpilo lo paga. El programa Serpilo lo paga vale 3.2 billones de pesos para financiar a 40.000 estudiantes. El sistema universitario público, para beneficiar a 620.000 estudiantes, recibe tan solo 3.5 billones. Entonces, corregir todas esas desviaciones que han hecho que los recursos públicos lleguen a las universidades privadas y también entender cuál es la prioridad del país. El gasto militar, creo yo,
exacerbadamente. Yo creo que hay que apostarle más a la educación. La mejor defensa de un país es tener ciudadanos educados, y en parte le hemos planteado eso a la ministra, que reordene bien el gasto y entienda cuáles son las prioridades del país. Alejandro, ¿usted de qué universidad es y qué profesión tiene? Bueno, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y estudio ciencia política. Cuéntenos cuáles son las condiciones laborales, las condiciones también del mercado laboral para ustedes, las personas que estudian ciencias políticas, cuál es el acceso al trabajo, los salarios, para explicarnos en cifras por qué no es conveniente una propuesta como las que planteaba la senadora Valencia. Bueno, pues hay que partir de algo. Cuando uno mira cuáles son las universidades con mayor empleabilidad, se da cuenta que una de las universidades que mayor empleabilidad tiene son las universidades públicas, la Universidad Nacional. El sector, el mercado, le gustan los egresados de las universidades como las universidades nacionales, porque saben que son personas con nivel. Sin embargo, cuando uno entra a mirar la tasa de desempleo juvenil, es algo extremadamente alta, mucho más que el promedio, y cuando mira para el caso de las mujeres, también es mucho más alta. Pasa exactamente lo mismo en todo el país. Es un panorama que se lleva a cabo en cada una de las ciudades, y para un politólogo el promedio de salario que saldría a ganar siendo profesional luego de haber estudiado 5 años, pues el salario promedio creo que estaría en 1.200.000 pesos. No creo que suba mucho más de allá, y eso pasa con casi todas las carreras. Entonces yo creo que la senadora Paloma Valencia tiene que entender que no todos nos ganamos 30 millones de pesos, que no todos somos senadores, somos ministros, que la gran mayoría de este pueblo muchas veces, como se dice popularmente, lleva del bulto. Entonces yo creo que es importante eso, que la senadora lo entienda. Bueno, pues Alejandro Palacios, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por la invitación, y les recuerdo a todos los oyentes que hasta el 17 de octubre saldremos de nuevo a las calles para que nos acompañen. Muchas gracias. Bueno, noticia sin duda la polémica propuesta de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia para financiar la universidad pública. Lo que dijo a través de redes sociales la congresista del Centro Democrático es que una posibilidad para financiar el sistema público de educación superior en el país es que los egresados de las instituciones privadas cofinancien con el 20% de sus sueldos durante 10 años la educación estatal. Y para conocer reacciones sobre esta propuesta tenemos en línea a Iván Jaramillo, quien es director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. ¿Cómo le suena esta propuesta de la senadora Valencia, doctor Jaramillo? Pues realmente inviable. Hay que tener en cuenta que en Colombia el índice de desempleo juvenil es muy alto. Hay que tener en cuenta que los egresados en este país, pues los ingresos iniciales pues no son suficientemente sólidos y generan un flujo de caja para pensar en más descuentos. Y habría que aclarar que de cualquier forma los descuentos a los salarios de los trabajadores en este país pues suponen autorización del trabajador, salvo los que la ley impone. Me refiero a los de seguridad social, que ya desde el inicio pues hay que aclarar que a la gente les cuentan el 4% para salud, para aportes a salud, y el 4% para aportes a pensiones, de manera que más aportes, más la carga tributaria que ya tienen los trabajadores, pues lo veo infortunadamente pues demasiado ahogar al trabajador y a los ingresos de sus primeros años. Yo creo que hay que pensar en alternativas distintas para financiar el déficit que tenemos en materia de educación en el país, ¿no? Creo que es inviable y creo que es bastante complejo en el terreno jurídico, como ya advertí, ¿no? Profesor Jaramillo, la tarea o las propuestas de todo gobierno siempre serán disminuir el desempleo en el país. ¿Esta medida afectaría la generación de empleo en Colombia, también las condiciones laborales de los trabajadores? Afectaría el flujo de ingresos de los trabajadores, que es bien bajo, como digo, en el mercado laboral colombiano. Lamentablemente en Colombia el 90% de las personas ganan entre 1 y 4 salarios mínimos. La gente pues tiene unos ingresos muy bajos donde no tiene un flujo para poder incentivar el consumo interno. Eso afectaría obviamente el empleo nacional. Infortunadamente las personas no tienen en este país un ingreso como para pensar en otro descuento, además de la reforma tributaria, además de las cargas de seguridad social, de manera que yo creo que en materia de empleabilidad no es una propuesta tampoco afortunada, que habría que por lo menos reevaluar.
Doctor Jaramillo, pero yo entiendo que detrás de esta propuesta pues hay un concepto y es el de solidaridad de los egresados de las universidades privadas. Más allá de si esta propuesta es conveniente o no, ¿usted sí ve viable un mecanismo, cualquiera que este sea, de solidaridad de quienes se hayan graduado de las universidades, por lo menos las más costosas del país, para colaborar con la universidad pública? Sí, más allá de eso, digamos que por vía de solidaridad está el sistema de seguridad social que tiene toda la atención de riesgos socialmente relevantes en el país, ¿no? Por solidaridad, incluir un nuevo descuento en el salario de los egresados, así en los primeros años, sea de las universidades privadas o públicas, digamos, indiferente de eso, lo veo inviable, además de, como dije, en el terreno de lo conveniente, en el terreno jurídico, porque pues dijéramos que los descuentos a los salarios tienen que estar previstos en leyes, no pueden estar previstos simplemente en iniciativas empresariales o de solidaridad. Además de ello, si no están en una ley específicamente determinada, ese tipo de descuentos tendrían que contemplarse con autorización del trabajador. Y pues eso es una barrera jurídica muy importante que no puede desconocerse. Si el salario llega a afectar una parte que la ley considera como mínima que el trabajador debe recibir, pues ese descuento es inviable. Entonces vamos a deprimir la capacidad contributiva de los trabajadores y pues desafortunadamente la gente no tiene ingresos en este momento para financiar una propuesta así. Yo creo que hay que buscar alternativas en el presupuesto de una mejor distribución para privilegiar la educación sobre otros sectores que se están privilegiando, ¿no? Profesor Jaramillo, no sé si usted tenga cifras o algún conocimiento de cómo se está manejando actualmente el pago del sueldo, del ingreso en los trabajadores, en los profesionales en Colombia, los técnicos también, si hay reciprocidad entre la inversión que hacen en sus carreras, en su trabajo también, con lo que están recibiendo. Lo que se tiene pensado y estudiado es que no antes de 10 años se recupera la inversión en las carreras que desarrollan las personas en nuestro país. Pero lo que pasa es que la educación no puede ser vista como una inversión cuya tasa de retorno pues es inmediata o se estudia justamente para eso. Realmente esa es una visión pues que se ha medido, no antes de 10 años, insisto, pero pues que es una visión que no es admisible. Digamos, uno no estudia para buscar hacer una inversión en una universidad y luego salir y que le devuelvan la plata por otra vía, que en este caso sería la laboral. Lo que se ha pensado realmente es cómo hacer para maximizar el ingreso de los trabajadores, independiente que signifique una tasa de retorno de los estudios que están haciendo, ¿no? Pero insisto, en este país hay que tener en cuenta que el 80% de la población ocupada devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, luego el ingreso realmente es bajo y eso deprime muchísimo la capacidad de consumo interno y eso pues no es sano para la economía. Doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Un buen día para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. La W.